¿Qué tanto creen saber del TID? Lo chistoso de hablar del TID es que tenemos que hablar de muchas cosas que la gente todavía no entiende y ni siquiera los profesionales. ¿Qué creemos saber qué es la disociación? Muchos conceptos relacionados con la disociación. Porque se habla de demasiadas cosas. Alteración de percepción, de realizaciones también de los más conocidos, hipnotizabilidad, absorción, trastorno de conversión, evitación cognitiva, estado de fuga, analgesia hipnótica, entumecimiento, estar en blanco, perderse, congelamiento, experiencia extracorporal, amnesia disociativa, involucración imaginativa, que de hecho no vamos a verlo ahorita. Ubican el maladaptive daydreaming. Hay quienes dicen que pudiera ser una presentación de un trastorno disociativo. Flashbacks, constricción emocional, estupor, involucración imaginativa no la conozco, más o menos como estar viendo una película, más como leer un libro. Dejan de prestar atención a lo que pasa alrededor de ustedes. Es más evidente cuando uno está leyendo porque necesita un ejercicio de imaginación más grande que estar viendo, por ejemplo, una pantalla. Lo que hace la disociación es que desconecta de lo que no es relevante para poner atención a algo, porque luego nos dicen, ¿cómo puedo diferenciar? Por ejemplo, aquí si se fijan, no hay desatención o no hay dejar de prestar atención, no hablamos de eso. Es otro proceso, pueden suceder al mismo tiempo, pero no es lo mismo. De hecho, uno puede estar muy concentrado y disociando al mismo tiempo. Confusión es cuando hay hiperfoco típico. Pudiera tener algo que ver un poco la disociación para que puedas hacer un hiperfoco. Es como súper concentración, ¿no? Y eso es bueno, es muy útil. Es una de las cosas que cuestan mucho trabajo de hacer entender a algunas personas, incluso a profesionales. No solo es normal, es adaptativo, es necesario, no podríamos funcionar sin eso. Daydreaming, lo que pasa es que dejas de tener control, te pierdes en tus ensoñaciones y es muy frecuente. Cuando deja de ser adaptativo, es intenso, es frecuente, eres incapaz de ser consciente de que lo estás haciendo. Sucede en momentos inapropiados, en momentos en los que no pretendes hacerlo, como que se sale de control. Con la ansiedad es muy necesaria, no podríamos vivir sin ansiedad. La ansiedad nos permite lograr cosas. Esto es algo que necesito hacer ahorita, que no puede salir de mi mente porque es algo necesario para hacer. El problema es cuando se nos sale de las manos. Lo mismo con la disociación. Supongo que tenemos que hablar el por qué se crea el TID. O sea, como la disociación es adaptativa y te permite estar en ese momento, te permite sobrevivir. ¿Qué hace la disociación? Digamos que es como son los fusibles, de que cuando hay demasiada sobrecarga, en lugar de que se te queme el aparato, te salta el fusible. La meditación, ¿qué diferencia tiene con la disociación? Depende del tipo de meditación. Según yo, no todos los tipos de meditación involucran disociación. La hipnosis sí. La meditación, por ejemplo, es más darte cuenta, es de hecho posiblemente lo opuesto. Es más estar presente en este momento, al menos de la que yo conozco, que es meditación tipo mindfulness. Estar presente y no estar en otro lado que no sea en tu cuerpo, en este presente, en este momento. La hipnosis, en cambio, reducir un poco más, que es acá lo que veíamos de la constricción. Reducir tu experiencia de este momento en algo muy específico y muy chiquito. Por ejemplo, no sé si se han sentido muy enfermos en un lugar público, necesitan como que concentrarse para no sentirse enfermos y pensar en otra cosa. Necesito concentrarme en esta cosa, no puedo pensar ni que me duele la cabeza, ni que tengo hambre, ni que tengo sueño, ni que siento que me voy a desmayar. Tengo que concentrarme en esta sola cosa. Entonces apagan un poquito de cómo se están sintiendo. Y lo que sucede en el TID, ok, muchos niños pasan por muchos eventos difíciles, algunos trigger warning. Hay muchas cosas que pueden pasar, que pueden ser no automáticamente traumáticas, pero sí muy difíciles de procesar. En general para todo el mundo, sobre todo para los niños, que todavía les cuesta mucho trabajo entender qué está pasando. Incluso recordemos que los niños, sobre todo de 0 a 5 años, todavía ni siquiera saben manejar su cuerpo. El cómo los niños aprenden a hacer todo, ni siquiera puedes eructar solo. Entonces hay muchas cosas que los bebés, los niños necesitan que les enseñen. Entonces si ni siquiera son capaces de manejar su cuerpo, es muy difícil entender qué es lo que está pasando en cualquier situación. Los bebés son más capaces de disociar que un adulto, porque lo necesitan más. Un adulto, por supuesto, que disocia. Que no se desarrolla el TID en la adultez es porque tú como adulto tienes lenguaje. El lenguaje es muy importante para entender todo, tu cuerpo y el mundo. Muchos niños ni siquiera tienen el lenguaje cuando pasan muchas de estas cosas. Las estrategias, llamar por teléfono, llamar a emergencias, pedir ayuda, negociar con una persona que te está haciendo daño. Necesito comer, entonces voy a hacerme de comer. El niño no puede hacer eso. Cosas están pasando en su cuerpo y no necesariamente de que algo le
pase directamente, ¿no? Sino, por ejemplo, simplemente negligencia de que no te atienden en 2 días y pasan muchas cosas en tu cuerpo que no puedes manejar porque tú estás muy chiquito. Eso, junto con otras cosas que hace que sientas que tu cuidador es al mismo tiempo la fuente de amenaza y al mismo tiempo la fuente de cuidado, le llaman apego desorganizado. El cuerpo no lo entiende, digo, nadie lo entendería. De por sí, para los adultos es muy difícil entender de que una persona que queremos mucho nos hizo mucho daño. Imagínense para un niño, ¿no? Entonces la disociación no solo permite que se puedan tolerar algunas cosas intensas en el cuerpo, sino que también puedan vivir separadas esas dos ideas o más, porque es muy difícil de entenderlas. Entonces lo que sucede en el TID, como no puedes descansar porque son demasiadas cosas, aquí le llaman experiencias adversas de la infancia, no hablan del TID, hablan en general del impacto físico y social, de tener demasiadas experiencias difíciles sin que permita al cuerpo descansar y recuperarse. Y lo que hace la disociación es que te permite recuperarte. Por eso la disociación es muy útil. Te permite recuperarte porque en lugar de que tu cuerpo esté como hiperactivado y Dios mío, algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando, tu cerebro no puede estar así todo el tiempo. Sucede, justamente por eso no descansas. Pero la disociación lo que hace es simplemente te apaga porque sabes que no podemos, necesitamos descansar. ¿Y qué es lo que dijimos más al inicio de la plática? Dormir es muy necesario, descansar es muy necesario para el cerebro. Un trauma es justamente una experiencia demasiado para procesar, ¿no? El cuerpo en ese momento no se siente preparado para sobreponerse, para entenderlo, para integrarlo. La teoría dice de que todo trauma es una disociación. Una parte de una persona dice, bueno, sigo vida diaria, pero híjole, tuve un accidente bien horrible. Como todavía no se integra, de hecho los flashbacks son un intento de entender la experiencia en el cuerpo, porque no es algo que se pueda hacer de forma consciente. Hasta que el cuerpo no logre procesarlo, no tenga las herramientas para poder procesarlo, va a seguir separado. Eso es básicamente un trauma. En el trauma complejo son demasiadas cosas. No es un evento de que sigo vida diaria. Intento seguir vida diaria, pero son tantas cosas. No es un algo que pasó, es un algo que todavía está pasando. Esto de que decíamos de lucha-huida, posiblemente tu lucha está de este lado, tu vida está de este lado y no pueden coexistir. Aquí hablamos del trauma complejo, algunos tipos de OTD, que se llama otro trastorno disociativo especificado, que es un nombre todo desafortunado para hablar de un espectro muy amplio de la disociación traumática, y el TLP de trauma. El por qué decimos TLP de trauma es porque algunos dicen la disociación es un criterio posible para el TLP, pero no obligatorio. Cuando existe, se sospecha trauma. Cuando no hay disociación en un TLP, al menos durante mucho tiempo, se dice que posiblemente no es un TLP de trauma. Se dice. En el TID ya han sido tantas cosas que también había que dividir la vida diaria. Diferencias entre el trauma y el trauma complejo, además de esto de que una cosa es, digamos, un evento particular y el trauma complejo son constantemente muchas cosas que no puedes separar tu vida diaria del trauma porque es tu vida diaria, es que se le agregan otros criterios que es el concepto negativo. De hecho, esto van a identificarlo mucho como TLP. No es TLP, pero por eso hay gente que dice que tal vez el TLP en realidad es trauma complejo. Concepto negativo de uno mismo e imagen propia, relaciones difíciles y desregulación emocional. Luego nos han preguntado que si se puede ser múltiple sin el TID. Más o menos. Aquí debería ponerlo. Opinión nuestra. Todas las personas están formadas por partes. De hecho, el propio cuerpo está formado por partes. Sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema digestivo. Hay gente que opina que existen sistemas endógenos que son múltiples, que incluso pueden tener trauma, pero que creen ser múltiples no por trauma, sino porque así lo eran, porque así nacieron. No lo sé. Todavía nos falta estudiar sobre eso. Lo que sí sabemos son estas dos cosas. Estamos completamente seguras de que hay, de hecho, teorías teológicas, bueno, no teológicas, culturales, esa es la palabra, que ven a la persona como formada por partes. Por ejemplo, el yo y super yo del psicoanálisis, el yo adulto, yo niño, yo padre, sistemas de familia interna, lo que llaman subpersonalidades. Si ustedes buscan aquí subpersonalidades, esto también. Así fue cuando nos dimos cuenta de que una persona en YouTube decía, o sea, no tenía TID porque dice, yo me identifico con esto y básicamente es no disociativo. El yo feliz, yo triste, yo papá, yo hijo y todo eso. Eso todo el mundo lo tiene. Incluso la gente con TID. E incluso los alters. Ok, si la gente es naturalmente plural, pero entre tus partes no hay relaciones complejas. O sea, eso no existe, por ejemplo, en las personas acá. Esta grafiquita es un intento de nosotros de explicar aunque sea naturalmente plural, de este lado que es menos cantidad de gente traumagénica, la separación es mucho más compleja, no nada más intensa, sino más compleja, porque la capacidad disociativa es muy alta.
de cuál es la diferencia entre personas, cualquier otra persona y personas que tenemos un trastorno disociativo. Yo también tengo mi parte, bla, bla, bla. Yo creo que todos tenemos TID. ¿Sí han escuchado eso? Todavía ni siquiera entramos al tema del estigma. Ya, yo también tengo mi parte, bla, bla, bla. Yo una vez tuve un amigo imaginario. Estamos hablando de la gente que está acá. ¿Por qué profesionales confunden los alters con los alter ego? Ese es un desmadre tanto de traducción como de qué están leyendo. Sí es verdad de que ahí encontramos algo que diga cuál es la diferencia. Pero podríamos decir de que las personas que tienen un alter ego en el sentido de un comediante tiene parte de tu personalidad que reconoces, tienes la memoria de que tuviste una maestra así. Que fíjense que es muy curioso porque los animales no pueden hacer eso, excepto algunos mamíferos, de fingir algo. Pero los humanos, por ejemplo, podemos fingir ser algo que no somos. En realidad, si eres esa persona que estás fingiendo ser una maestra, eso eres, es parte de ti. Pero sí, eso no está idea, obviamente, obviously. Eso de fingir estar muerto, eso en realidad no es consciente. De hecho, eso también nos pasa a los humanos. Es un colapso de que tu sistema nervioso, digamos, como no lo decides. Como somos profundamente sociales, mucho más sociales que una serpiente. O sea, de que si pueden tener los animales trauma, sí pueden tener trauma. Trauma complejo, tal vez los mamíferos más sociales. Pero TID, como las personas somos mucho de identidad, mucho de tener un sentido y un sentido social de qué es lo que estamos haciendo y qué significa quiénes somos en el mundo, de que tenemos que tener un sentido para eso. Posiblemente por eso solo los humanos tenemos TID. Entonces eso de que se hacen los muertos en realidad es shutdown. Tu cuerpo se activó demasiado y dice, esto no va a funcionar, algo va a pasar, ya, es inminente, no puedo escapar. Mejor te apagas para guardar energía, evitar el dolor y ver si de pura casualidad te dejan en paz y si despiertas y te recuperas en lo que estás dormido. Dormir, recuperarse es muy necesario. ¿Las partes pueden volver a ser una sola? A veces, no todas las veces las personas pueden fusionarse. Y hay varios estados en los que parecen unirse. Por ejemplo, cuando alguien está coconsciente, un alter está coconsciente, sí se puede. Hay gente que dice que no se puede, pero sí se puede. Pero a las personas que no tienen TID les ha pasado que se sienten como si se vieran en tercera persona. Hay algo que es más, lo voy a poner por acá, que eso sí existe en todas las personas y se habla mucho en varios tipos de terapia y incluso hasta en cosas espirituales, que es el yo observador, la metaconciencia, el saber qué estoy haciendo. La despersonalización lo que hace es que el yo observador, como que de alguna forma se desincroniza. No sé si les ha pasado que están viendo una película y de pronto se salen de la película y lo ven todo, ay, qué chafa, esto está como falso, como que ya no siento la magia de la película. El cómo se ve en tercera persona, puede ser que te veas en una esquina del cuarto, puede ser que te veas desde arriba, puede ser que te veas justamente donde estás, pero un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Puede ser que te veas como repetido. ¿Han visto, por ejemplo, ese filtro en el que parece que las cosas van así como aquí y acá, al mismo tiempo? No sé si les ha pasado. Sentirme con un personaje controlado en juegos tipo Life is Strange. Ajá, como un juego en tercera persona de que te ves por atrás. De que si se pueden fusionar en una sola, sí a veces, o unificar, sí a veces. Pero ese no es el punto de las cosas, ¿no? El punto sería más que no duela, que lo que sea que vivas no duela. Eso yo creo que debería ser el punto. De que si se puede tener salud mental con un trastorno mental, sí. Ya hablando más de cuestiones generales de estigma, hay personas que creen que por tener un trastorno mental tienes mala salud mental, como si nada más fuera o tienes un trastorno o no tienes un trastorno, ¿no? O tienes un trastorno o no tienes un trastorno. No, ¿por qué lo puse al revés? ¿Puede tener disociación sin alters? Por supuesto, de hecho es lo que estábamos diciendo de... Todo esto involucra disociación. La disociación es universal, la disociación es común, es necesaria. Entonces son muchas experiencias relacionadas a la disociación. Los profesionales todavía no se ponen de acuerdo de qué es y tienen que ser muy explícitos de qué tipo de disociación estamos hablando. Los alters es, digamos, como una combinación de muchos tipos de disociación que sucedieron y se mantuvieron desde la infancia. ¿Explícame? Regresando a esto, este es un modelo que se llama el modelo de, creo que 2 dimensiones. Salud no es ausencia de enfermedad. ¿Se puede tener TID y esquizo al mismo tiempo? Si alguien... Sí, se puede. De que se puede, se puede. Pero es más probable que haya TID con síntomas psicóticos, sí se puede, o esquizofrenia con síntomas disociativos. Yo tuve síntomas psicóticos en la adolescencia, es parte del estrés. Para mí es como cuando la disociación ya no fue suficiente, se me disparaban brotes psicóticos. O esquizofrenia, en la esquizofrenia también se puede sentir disociación, también es muy común. ¿Qué son brotes psicóticos? Son episodios agudos únicos
temporales de síntomas psicóticos. En la secundaria teníamos muchos blackouts, mucho dolor, estábamos muy confundidos, teníamos flashbacks, no sabíamos qué era, estaba muy estresada, sufría bullying también, teníamos problemas también de TCA, demasiadas cosas, ¿no? Como que mi cuerpo no lo tolera más y en lugar, por ejemplo, de seguir disociando y disociar más fuerte, llega un punto en el que el cuerpo como que dice, ahorita no tengo disponible más disociación, ahorita no puedo hacer altas, ahorita no puedo hacer blackout, ahorita no puedo hacer esto. Se me quemó un fusible y empecé a gritarle a la nada. Como yo sentía parte del flashback, yo sentía muchas cosas feas, me sentía observada tanto por mis altas como por mis flashbacks. Entonces yo pensaba que me estaban viendo sombras y le estaba gritando a las sombras de la nada y le estaba hablando a la nada, pero fue en ese momento, nada más. Simplemente las cosas empiezas a encontrarle patrones como que muy desorganizados, te vas un poquito de la realidad y actúas muy raro, te desinhibes. No sé explicarlo sin que sea patologizante, porque me veo en el pasado, no sé describirlo sin que suene insultante. Es también parte del autoestigma, que ahorita lo vamos a hablar. Pero bueno, de que se puede tener salud mental con un trastorno mental, sí. Nosotros estamos acá. Ahorita. ¿Por qué? ¿Qué se requiere además de, si no es ausencia de enfermedad, entonces qué es? Digamos que la Organización Mundial de la Salud dice que es un estado de bienestar. Y el estado de bienestar viene más allá de, o sea, también es bienestar social. Por eso también es importante hablar de estigma, porque la gente cree, el problema con el modelo médico, fulanito definió el estigma como un atributo profundamente devaluador, digamos que es como una marca de la persona propia de la persona, el cual degrada y rebaja a la persona que tiene esa marca. El sufrimiento humano se ha entendido de muchas formas, ¿no? ¿Alguien con un episodio psicótico se puede dar cuenta en ese momento? No, de hecho no. De hecho, gracias por la pregunta, porque sí, justamente la diferencia entre la disociación y la psicosis es que en la disociación sí te puedes dar cuenta en el momento, en tiempo real, de no estoy teniendo unas voces, estoy sintiendo unas cosas raras que no sentí hace rato, que no tienen sentido, no me hacen sentido, no sé qué está pasando, pero sé que está pasando algo raro. En la psicosis no te das cuenta. En la psicosis estás perdido. Solo te das cuenta retrospectivamente. Te crees eso raro que piensas. Queríamos preguntarte algo. Vimos una última entrevista tuya con una psicóloga en la que hablas de la posibilidad de que el brote psicótico sea una forma de disociación. Queríamos preguntarte si puedes decirnos más de eso. ¿Quieren entrar en eso complejo? Es un libro que se llama Psicosis, Trauma y Disociación, que habla de precisamente cuál es la diferencia entre psicosis y disociación. Es compleja. Y hay muchas teorías que tratan de explicar por qué en algunas cosas se parecen, en qué son distintas, en qué se parecen, cómo se tratan, porque definitivamente sí se tratan distinto. Es una teoría, ¿eh? Todavía tengo que estudiarla, no sé explicarla todavía porque todavía necesito estudiarla y contrastarla con otras cosas que ha dicho el autor, los autores, por si se quieren romper la cabeza un ratito. ¿Recuerdan esto que estábamos viendo de el espectro postraumático, de que disociación, de que hasta acá tenemos mucha disociación y fragmentación de identidad? Hay quien dice que la esquizofrenia en realidad, este es el TID, y la esquizofrenia está más acá. Que en el TID la disociación funciona, digamos que bien, y en la psicosis es una disociación, asocia y disocia información sin patrón, sin sentido y sin control. ¿Cómo funciona la medicación para la psicosis? Esa es una buena pregunta y de hecho ya están descubriendo de que no tanto. Antes se creía que tenía que ver con dopamina, que un exceso, o sea, porque sí es cierto de que hasta cierto punto el exceso de dopamina causa alucinaciones y delirios. Sí es cierto porque, por ejemplo, algunos medicamentos que aumentan la dopamina pueden causar alucinaciones y delirios. Esto es correcto. También es correcto que en personas que, por ejemplo, les dan antagonistas de la dopamina, como se cree que funcionan los antipsicóticos, sí es cierto de que sí disminuyen episodios las alucinaciones y los delirios. O sea, de que hay algo sí. Pero justamente estaba leyendo, o sea, no es por esto que se causa la esquizofrenia, pero también estaba viendo que empieza con G. No me digan, me quiero acordar porque es examen. El opuesto, GABA es el inhibidor. El excitatorio es... ¡No! Es que nada más me estoy acordando de una medicina que se llama... A ver, es que, güey, justamente le están diciendo de que esto también tiene que ver con disociación. Justamente es el mismo... ¡Ah, glutamato! Por supuesto. Se cree que tiene algo que ver con el glutamato. La esquizofrenia. Pero el hecho de que también... O sea, como que sí, tiene que ver con dopamina. Pero lo interesante del glutamato es que también está asociado a la disociación.
Puedes inducir, por ejemplo, psicosis, puedes inducir también despersonalización, pero no puedes inducir con medicamentos ni esquizofrenia ni TID. Pero el glutamato es muy curioso porque hay un medicamento droga que lo que hace es que, según yo, aumenta el glutamato. Nota importante en edición, aquí me equivoqué, es completamente lo opuesto. Ese medicamento droga que mencioné hace el efecto opuesto. Por eso se usa como incluso recreativo. Entonces, no me hagan caso en eso. De nuevo, repito, estoy estudiando todavía este tema, pero sí hay algo que lo mencionan, que provoca despersonalización y algunas alucinaciones. Lo recordé al revés, solo para que no me hagan mucho caso en esto porque todavía lo estoy estudiando. Si quieren saber más sobre eso, pueden consultar el libro de donde lo sacamos. También va a estar en la descripción el enlace al Canva y el enlace al Discord en el que estábamos hablando de esto. Mi forma de entenderlo, de entender este desmadre, es que en el TID la disociación funciona bien. Muy descontrolada en el sentido de que tú no la controlas, pero funciona. Y en la esquizofrenia, según entiendo, dio por completo el control y no hay forma de recuperar un sentido. En el TID todavía encuentras un sentido de la propia identidad. De hecho, la identidad también se ve afectada en la esquizofrenia. La identidad social está muy afectada. En el TID está perturbada, pero eso todavía lo estoy estudiando. Pero bueno, hablando de justamente de esquizofrenia, el trastorno que más usan como para estudiar el estigma en general de trastornos mentales, que no me gusta que le llamen enfermedad mental, de hecho, se hace más con la esquizofrenia y con la depresión. En los estudios sobre el estigma en general de los trastornos mentales se usa la esquizofrenia como el ejemplo, el epítome de enfermedad mental. En los modelos del entendimiento tenemos esto que pues esto todavía sucedía hace no mucho. En el modelo médico todavía estamos aquí de individualista, el individuo se enferma. Biologicista, materialista, reduccionista, útil hasta cierto punto. Digo, al menos mucho más útil para entender muchas cosas que ¿no? En el modelo social es que no hay individuos aislados de la sociedad. El problema en el TID, por ejemplo, no es que, sí, disociamos mucho, pero disociamos porque algo está pasando. Además de que la identidad también es un algo social, no es un algo que yo me inventé solita. El punto sería como que unir estas dos. Sí, el cuerpo es importante, ¿no? Al hablar de salud, Otro asunto también es que acá ya empezamos a hablar de neurodivergencias, porque el problema del modelo médico es que apela mucho a la normalidad. Tu cuerpo tiene que funcionar de esta única forma. Y en el modelo social ya empezamos, bueno, no solo neurodivergencias, ¿no? Sino en general de divergencias, formas diferentes de funcionar. ¿Cuál es la mejor terapia para poder abordar o diagnosticar? No hay terapia para diagnosticar. Si te vas a la división 12 de la APA, la mejor forma de entender el TID es como un estrés postraumático complejo muy disociativo. Las más recomendadas son la TCC, terapia cognitivo-conductual para estrés postraumático, terapia de procesamiento cognitivo, terapia cognitiva o exposición prolongada. Hay muchos tipos de terapia de exposición en general. Recomendado condicionalmente la psicoterapia breve ecléctica. En el TID obviamente no. En el TID obviamente no es breve, pero para algunos problemas depende de qué es lo que quieres, ¿no? Porque recordemos que el TID no es una condición solita, aislada. Es una persona que está usando el TID como una forma de manejar algo complejo. El cómo manejas ese algo complejo, eso puede variar. En general, para estrés postraumático son estas. El MDR, hemos escuchado buenas cosas del MDR. Tiene sus detalles, pero la exposición narrativa también me gusta mucho, la terapia narrativa. Medicamentos, esos son como coadyuvantes para la terapia, para que la terapia no sea tan dolorosa. Es como una anestesia cuando curas un diente. Hay gente que requiere anestesia. El punto del modelo social también importante en el TID es que, vamos a hacer que disocies menos, pero ¿qué tal si me está funcionando todavía disociar, no? Es que la persona está mal que sea plural, debería ser como todos los demás. El problema es que eres diferente. Pues no será más bien el problema es que soy diferente porque me trataron diferente. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que funcione como los demás? ¿O quieres que me sienta bien, que esté bien? Porque no se pueden los dos. ¿Qué medicamentos se usan para el TID? No hay medicamento para el TID, porque no hay medicamento para la disociación. Afectar el glutamato puede afectar la disociación en cierta parte, pero de todas maneras también hay que tener cuidado con esto. Tenemos un video de medicamentos donde hablamos un poquito de eso. Por eso empezamos a leer un libro
que está bien raro, se contradice mucho, pero se supone que este libro es de Margot Rivera, se llama More Alike Than Different, más parecidos que diferentes, sobre el TID, sobre que la multiplicidad, o sea, no es el problema, ¿no? De que la multiplicidad está bien, pero al mismo tiempo dice que no está bien. Las personas se pelean entre el modelo médico de que la multiplicidad está mal. La autora se va a esta idea de que, bueno, pues yo también como singular también tengo mis partes, ¿no? Y yo también puedo funcionar. De hecho, tengo, dice, parte de mí que hace terapia y la parte de mí que está en casa, y la parte de mí que está en casa se tiene que quedar en casa. A mí me funciona la multiplicidad, y bueno, y luego, o sea, ¿por qué pinches a mí sí me funciona y a ti no? Porque yo sí tengo el derecho de decirme múltiple en el sentido de yo también tengo partes, y las personas que estamos acá no podemos decirlo. Entonces es una pelea, y ya estamos hablando acá de estigma. El estigma separa, categoriza a un grupo que comparte una característica, por ejemplo, pinches personas con TID, y borra las diferencias individuales, que es lo que digo. No puedes tratar al TID, a todas las personas del TID o a todas las personas neurodivergentes como si fueran una sola cosa. ¿Todos los autistas hacen esto? No. ¿Todas las personas con TDAH hacen esto? No. ¿Todas las personas con TID hacen esto? No. O sea, tendremos cosas en común, por supuesto, por eso somos parte de un grupo, tenemos cosas en común, pero tenemos muchas diferencias. La regla es más la heterogeneidad. Quiero que me ayuden a llenar esto. Díganme cosas estigmatizantes que les han dicho sobre el TID. De esas hay muchas. Ajá. Son Cecina. Superpoderes. Patricia o la bestia. Posesiones. El TID es de niñas. Falta de Dios. No existe, es el más importante, creo yo. Amigos imaginarios. Como en Fragmentado. Si no se ve como en la peli, no es real. Estás loco, mentiroso, pero yo te veo igual. No podrías funcionar, te lo inventas. También me pasa. Tienen personalidad mala. En general muchas cosas con los hosts, ¿no? Los hosts son dueños de los alters, por ejemplo. De que solo importa el host. Quieres atención también es muy común. Eso no pasa. Solo lo tienen el 0.1% y tú no lo tienes y además fingen. Personas superdotadas, sí, evolución, ¿no? Como que es el próximo paso de la evolución. Alters no se pueden conocer. Fingiendo el terapeuta, es iatrogénico, exacto. De hecho, ahorita vamos a eso. Es esquizofrenia, es TLP y polaridad. Es una moda. Invalidación por fictives en general. Sí, por supuesto, mucho de esto es autoestigma también, no nada más nos lo dice la gente, personas con TID, no nada más nos lo dicen. No quieres hacerte responsable, ese también es bueno. No quieres hacerte responsable, que de hecho es una de las cosas que no me ha gustado de este libro, habla mucho de la responsabilidad con eso. Le estoy dando el beneficio de la duda porque hay un algo que tiene un punto, pero más parece como otra cosa. No sé, está raro, está muy raro este libro. Es porque lo viste en Split o en internet. Yo viví cosas peores y no me pasa eso, ¿no? Comparar traumas, justamente, sí, comparar. Fictis y no humanos, es correcto. Capacitismo a los pobres. No, los pobres tienen TID. Después tienen miedo porque según los pobres no tienen TID, entonces era falso. What the fuck? Yo de hecho había escuchado lo opuesto. Pobres o los ricos, a mí me dijeron no puedes tener TID. La verdad me dolió mucho porque me dijeron no puedes tener TID, tienes no sé qué cosas bonitas y yo tengo piso de tierra. Y yo así de perdóname, me sentí bien mal. En comunidades indígenas no hay eso. Estás burlando de la gente, exactamente. Necesitas empleo, necesitas medicarte, con un golpe se te quita. También he visto el no estás siendo agradecido. Estás exagerando. Si no la controlas, no la consumas. ¿Qué se fumó? Tienes todo. ¿Todo está en la mente? Pues sí. Pues sí, pues que está en mi rodilla. Pues no, menso. Hipocondría también. Deberías ir al psiquiatra. Deberían internarle. Claro, eso lo habíamos puesto, ¿no? Todos tenemos un poco de TID. Actuación ya, eso antes no pasaba. Eso antes no pasaba, es correcto. En mis tiempos. En mi rancho no hay eso. Hay que ser positivos. Bueno, sí, todo está en tu cara. Es como un juego de rol. Un RPG. Necesitas una pareja. No deberían ser padres, tener empleo. Hay gente que dice necesitas empleo y hay gente que dice que no deberíamos tenerlo. Claro, no pueden ser psicólogos. Claro, son infieles, es correcto. Es excusa para ser infiel, ¿no?
Abres la puerta al diablo. No te veo sufrir suficiente. Aún eres joven en general. Es una fase. ¿No puedes tener eso? Híjole, no sé si poner eso, pero vamos a ponerle: a ti no te pasó eso. Hay uno muy importante. Se deben deshacer de los alters. ¿Han escuchado también de están romantizando? Nosotros, en un intento de entender, cuando la gente se queja de es que están romantizando, no están entendiendo que en realidad lo que queremos es despatologizar. De que se puede romantizar, por supuesto, y creemos que lo opuesto sería patologizar, ¿no? Y cuando una persona dice, llegué a sufrir mucho, pero ahorita me gusta mi vida, hago cosas divertidas, mira, y ahorita me llevo bien con mis alters, estás romantizando. Y el centro de todo esto sería humanizar. Desensacionalizar sería como en Split, ¿no? Muy pocas personas lo tienen, como que es el punto de la evolución humana. Y si lo quitamos, tal vez incluso hasta nos pasaríamos a trivializarlo, ¿no? Así como que, bueno, no es para tanto. Es casi imposible de diagnosticar. Casi imposible de diagnosticar. Siguen poniendo ejemplos. Te estás revictimizando. Ándale, ese también. Ya me acordé de otro. Qué casualidad que todos son progres y otakus. Todos tienen el pelo de colores, exactamente, justo. Entonces también de este lado tenemos como el satanizar, ¿no? El así de literal. O sea, no nada más es satanizar en cuestión de religioso, de ni siquiera deberían tener un lugar en la sociedad, ¿no? Que es parte del estigma, justamente es eso. Y del otro lado estaría como glorificar, se parece a sensacionalizar. Y creemos que lo mejor es como un balance acá, en el centro. O sea, sí, hay cosas bonitas, hay cosas feas, hay cosas que la verdad causan fascinación, hay cosas que pues todo el mundo. Nos bañamos, dormimos, comemos, vamos al baño, nos tropezamos, tenemos trabajos muchas veces aburridos. Y glorificar de el TID, mucha gente sí agradece el TID. Depende de cómo lo estés sintiendo, ¿no? De cómo lo estés experimentando. Como es un asunto complejo, de por sí es complejo, el problema es centrarlo en algo, en una visión parcial de lo que es. Creo que la mejor forma de ver el TID es como algo complejo, puede tener cosas buenas y malas. Según lo que entendemos de la gráfica de Dunning-Kruger, ¿recuerdan que les dije al inicio del stream? Cuando sabes poco de algo, quieres saber mucho, porque sabes poco, porque no sabes de tu ignorancia. Para saber que sabes poco, necesitas saber que hay mucho que no sabes. Creemos que justamente aquí está la fascinación del TID. En el monte señor tonto. En el momento en el que te das cuenta de que hay muchísimo que tiene que ver con el TID que la gente no tiene idea, como que dice, si el TID no es lo que creo que es, entonces ¿qué es? Conforme creo yo que vamos entendiendo lo complejo que es, no porque sea más complejo que otros trastornos, que en general la experiencia humana es compleja, como que vamos humanizando más. La fascinación es como es un entender poco. La idea es no permitir que esa fascinación, o sea, no permitirnos fascinarnos, porque lo que creo que mucha gente intenta hacer, a ver, enséñame, es el clásico, a ver, haz switch, este no lo pusimos. A ver, haz switch, a ver si te creo. Esperan ser fascinados, que los sorprendas, porque si no es algo que ellos jamás han visto en la vida, no es algo, no es nada, porque yo también podría hacer eso, y no nada más no se ve, sino es complejo y tampoco uno está como para hacerle trucos a la gente, pero te das cuenta de que es complejo y que tampoco es la gran cosa. ¿Qué ventajas tendría o qué se puede aprovechar del TID? La disociación. La disociación te permite funcionar. Es raro porque en el TID, al mismo tiempo de que es funcional, también es disfuncional. Porque es difícil de manejar. Hay una diferencia que nosotros estamos viendo, no sé qué tanto, esto también es opinión nuestra. La diferencia, por ejemplo, entre el TLP, que no es TID, porque sí se puede tener TLP con TID. La diferencia con el TLP y el TID. El TLP, por ejemplo, recurre mucho al acting out, hacer cosas para regularse, y el TID recurre más a disociar. Eso puede permitirte funcionar. Me acuerdo que está Marilyn Derburg en el documental que subimos sobre Mary Nate. Por cierto, va a salir en el canal de Anthony Padilla, por cierto. En este documental, que está en nuestro canal de YouTube, el por qué yo era buena en lo que hacía, tenía buenas notas, y al mismo tiempo todas las noches me maltrataban. Podía hacer eso porque disocié, porque estaba separado, porque yo no sabía. El saber cosas muchas veces te hace no funcionar. La que hizo este documental, Mary Knight, creo que va a aparecer con Anthony Padilla. El que te pase algo muy pesado emocionalmente y puedas actuar como si nada. Sí, el único problema con eso te permite funcionar en ese momento. El problema potencial es que si no tienes un momento en el que puedas repasar eso que te pasó, en el que puedas entender y saber eso que te pasó, un factor de riesgo muy alto para trauma. Pasa algo horrible y lo separas para poder funcionar. Si en ningún momento te tomas el tiempo para procesar lo que pasó, se queda separado. Eso es un trauma. Y va a seguir aquí, no desaparece. Separar te permite seguir funcionando. Tu mente lo suprime o si lo encapsulara. No salgas todavía,
pero si no le permite salir, va a salir solito en algún momento, y justamente esa es la reexperimentación. Y la evitación muchas veces también, por ejemplo, el no voy a pensar en eso porque me hace sentir feo, y esto ya aquí sigo hasta que me quieras hacer caso. Si no tienes los recursos en ese momento para enfrentarlo, está bien, es muy útil. El punto es también trabajar en los recursos para poder procesarlo en algún momento. El trabajar en los recursos, eso también, ¿saben qué también tiene que ver? Y luego súper gigante, social. Por ejemplo, algo que a la fecha me cuesta muchísimo: pedir ayuda. Es bien pinches difícil. El por qué la gente tiene TID, no tuvo un alguien que le ayudara. Mucha gente con TID, de hecho, no es ni siquiera un agente dependiente, es patológicamente autosuficiente, porque se acostumbró a que se tiene que hacer de cargo solo. ¿Y cómo le haces? Entonces también para entender estas cosas, sí se requiere de alguien. No necesariamente tiene que ser un terapeuta, lo mejor es que sí, pero un terapeuta bueno. Si es un terapeuta malo, más vale otra persona que un terapeuta malo. Respecto a la película de Split, ¿qué película recomendamos? No, ninguna película, la neta, ninguna película. Películas más estigmatizantes están desde el punto de vista de una persona que es violenta, no de la persona que es lastimada. ¿Trabajando ya en terapia? ¿Qué? O sea, ¿tu mente lo suprime? No es lo primero que haces. En terapia no es, o sea, no llegas y luego tratas el trauma. Por ejemplo, de las cosas que también de los recursos es aprender a tolerar emociones, regular emociones. ¿Cómo es regular emociones? Mucha gente hizo un escándalo porque yo dije que sentir ira está bien, es normal, es saludable. Y la gente, entonces estás diciendo que debería la gente ir a golpear a nadie. Y así, yo no estoy hablando de eso. Sentirlo. El por qué la gente hace idioteces cuando siente ira es porque no tolera esa emoción y se la quiere quitar. Y se la quita deshaciéndose de eso que le está causando ira. Aprender a sentirla sin hacer nada, sin disociar y sin hacer nada, que es de hecho una de las reglas de terapia, es aquí se dice, no se hace. Me dan ganas de patear, aniquilar, se vale decirlo, no hacerlo. Incluso para aprender a manejar la ira tienen que aprender a tolerarla primero, a reconocerla primero y ya después a trabajar cómo tolerarla, cómo sentirla, sentarte con ella. Lorecita, ¿está bien una psicóloga diga que debes de realizarte en terapia y en tu vida diaria? ¿Debes de realizarte? Está raro, yo le preguntaría a qué se refiere. Tal vez usó esa palabra y se refiere a otra cosa, porque no debes, puedes. Me dijo que era verme en tercera, pero ¿debes? Y que eso me ayudaría. Ok, hay una cosa, no sé si a eso se refiere, no sé si estuviste más temprano en el stream que nos referíamos al yo observador. No sé si se refiere a eso. El yo observador es muy útil, es la metaconciencia, es el saberte, saber que estás haciendo cosas, porque digamos que es como tener conciencia de que tienes conciencia, de qué es lo que estás haciendo, de verte a ti mismo, no identificarte con lo que estás sintiendo. A eso se refieren muchos psicólogos. No sé si se refiere a eso. Por ejemplo, lo de la ira. Una de las formas para sentir ira es no identificarte por completo, no perderte en el es que me hicieron esto. Sí separarte un poco, estoy observando, me siento así, tengo ganas de hacer esto, pero no me pierdo en esa experiencia. Parte de la terapia dialéctico-conductual tiene un poco de mindfulness, por eso el mindfulness es muy útil en estas cosas. Ah, sí dijo eso, posiblemente se refiere a eso. Digo, también es bien cansado, no puedes estar haciendo todo eso. De la metaconciencia en general, estar consciente siempre de lo que estás haciendo, es muy cansado, no puedes hacerlo todo el tiempo, pero sí hay veces en las que es muy útil. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me siento así? El forzar el insight es muy necesario. Entonces el mindfulness es muy útil en muchos casos. Depende de qué es lo que quieras hacer. Es útil en ese caso, porque justamente el mindfulness lo que hace son dos cositas que hace. Atención a tu presente y no juzgar. Es muy importante la parte de no juzgar. Estás sintiendo ira porque alguien te hizo algo. No juzgarte a ti y no juzgar el por qué. Siento ira porque perdí una partida de LOL. No te juzgues por sentirlo, porque lo estás sintiendo. No puedes decir que no lo estás sintiendo, lo estás sintiendo. Es más difícil que poner atención a tu presente y observarte. Es así o sea, no importa si tiene sentido o no, es lo que estás sintiendo en ese momento. Tampoco juzgar el no debería yo sentirme así. Igual y sí, igual y no, pero pasa, ¿no? Pues sucedió. Hay muchas cosas que no deberían ser, pero fueron. Y son. Entonces, esa parte de no juzgar también es muy difícil. Tú haces mindfulness en el sentido de hacerme consciente de practicar la metaconciencia, sobre todo al hacer ejercicio. El ejercicio para nosotros es la forma más fácil de ejercitar la metaconciencia. Cantar y tocar piano, eso también es bonito. Muchas actividades que te sirven para estar en ese momento, para no irte. Ah, sí, por cierto, esto también es una cuestión de género. Perdónenme, yo creo que aquí la mayoría somos progres, pero el TID es mucho cuestión de género. Me gusta es parte también de este libro y de muchos otros libros. ¿Por qué el TID no se reconoce
también tiene mucho que ver con el problema en general de género. De 3 a 9 veces más son diagnosticadas mujeres que hombres. Todavía no se sabe por qué. Si la película es un hombre con TID, es más posible que sea violento. Sí es cierto de que los hombres con TID, o sea, las personas con TID no somos más propensas a ser violentas. Y si sí, es porque es más del lado de los varones con TID. En general, los varones con trastornos mentales tienden más a ser violentos, pero no es por el trastorno, es por la cultura. O sea, no es una cuestión de trastorno, es una cuestión de cultura. Pero sí es cierto de que las mujeres sí, al menos se descubre mucho más en mujeres. En hombres se cree que los hombres no van al psiquiatra. Más bien, los hombres no van al psiquiatra, sino que se descubre ya cuando están en prisión. Luri, ¿la lista de libros que recomiendas es para todos o solo es No, o sea, la lista es nada más una lista. O sea, no son los PDFs. Lo que sí es para Patreons y miembros del canal es un drive donde tenemos ahí nuestra biblioteca donde subimos cosas. Por cierto, recuérdenme antes de terminar pasarles algunas cosas sobre ahorita algo que vamos a ver que tiene que ver con el estigma del TID. Parte del estigma del TID, si se fijan, tiene que ver con el escepticismo. Se habla del estigma general de trastornos mentales de gente que no sabe. Estudios del estigma que perpetúa el mismo sistema de salud hay pocos. Del TID hay muy pocos. Tenemos poquitos. De esos hay algo bien curioso. En un estudio de escepticismo sobre profesionales de salud, queremos saber qué tanto puedes identificar trastornos mentales con una viñeta. Persona tal presenta síntomas, no recuerda lo que hizo, llega diciendo que no se acuerda de nada de su infancia, llega diciendo que no se siente ella misma. Esa es una viñeta, ¿no? Entonces pusieron diferentes viñetas. Esquizofrenia, bipolar, TLP. ¿Qué trastorno mental crees que es? Entonces pusieron una muy evidente de que es TID. Literalmente pusieron ahí los criterios del TID. 60%, la muestra fue pequeña, fueron como 90 profesionales. 60% eligieron correctamente, 40% no. Y hay algunas cosas que hacen que sean más propensos a acertar en el TID. Una de ellas es obviamente vieron a una persona con TID. Han visto a una persona con TID, es un criterio para que hayan elegido correctamente la viñeta como sí, esto es TID. La situación hipotética suena a un TID. Y también el hecho de que sean mujeres. 80% de las mujeres eligieron el TID, 20% de los hombres eligieron el TID. Es decir que 80% de los hombres, tal vez algunos desconocían el TID, pero algunos, incluso sabiendo lo que es, decidieron que fuera cualquier otra cosa. Hay muchos temas de género en el TID. Otra cosa que tiene que ver con género, a ver, díganme quiénes son estas personas. En Twitch sí saben. De cara los conocen a los tres, ¿no? En fecha de publicación fueron así más bien. El momento en el que nos pidieron la charla en Discord fue porque una persona decía que hay muchos motivos por el que se cree que Shirley no tenía TID. Nosotros creemos que también tiene que ver con género. ¿Saben por qué? Psiquiatras, 2 hombres. Psiquiatras, 2 hombres. Bueno, uno y el otro no le creyó, así que vamos a ponerle un nombre. En este se cree más. El escritor fue un hombre. Aquí, psiquiatra mujer, escritora mujer. Parece que no, hasta que lees a la gente que critica el caso de Shirley, porque incluso les dicen, a Shirley le dijeron histérica brillante, a la psiquiatra le dijeron histérica, es a quien más se dice que no tenía TID. A ella tal vez sí le creen, a él tal vez sí le creen, a menos que dice, bueno, seguramente y fingió, ¿no? Para bla bla bla, pero no se critica tanto. De hecho, nadie sabe cómo se llama este güey. No hablan tanto del psiquiatra de este güey. De estos dos sí hablan. Y de aquí se van mucho contra la psiquiatra. Billy también estuvo evaluado por la doctora Wilbur, ¿no? Solo lo vio. Sí, pero solo lo vio una vez. Hay 2 causas que se dicen del TID. El más estigmatizante, también puede ser estigmatizante, pero el más estigmatizante que se estudia, que es la gente escéptica del TID, que es la que critica mucho a Shirley, dicen, es iatrogénico, lo simulas de forma involuntaria porque te lo induce el terapeuta. Lo emulas de forma voluntaria porque si el terapeuta te dice que tienes TID, tú le haces caso. O emulas el TID sin nada que ver con el terapeuta porque lo viste en algún lado. La gente escéptica cree que el TID es esto. Esto no es TID. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Pero aquí no estamos hablando del TID. El TID es traumagénico. Esto es mucho de lo que causa el estigma del TID. No es nada más por eso. Una parte muy importante del estigma. Y también porque en realidad Civil no tenía TID. La gente que defiende eso, defiende esta idea. Es que el TID es TLP. Se manejan mucho con el estigma del TLP, ¿no? De que no existe, es rarísimo, de que solo sucede en Estados Unidos porque es inducido por la cultura, de que es una moda y de que es influencia de la televisión, entre otras cosas, otros estigmas que ya platicamos.
Ahí me diagnosticaron TLP para no ponerme TID. Justamente, yo creo que también parte del miedo en general con pensar que esta es la forma de funcionar, el modelo médico de que esta es la forma de funcionar. Y sí, aunque esto puede hacer las cosas complejas, como que el no querer que exista esto. Ok, no queremos que exista el trauma complejo, ¿no? Eso es correcto. Pero es como un miedo a la multiplicidad en general. De las cosas que pueden ser más bien estigmatizantes del modelo traumagénico también es la patologización o medicalización. El ser múltiple es lo patológico, cuando en realidad es la adaptación al trauma. Que de hecho no me gusta que se hable de enfermedad hablando del TID. El trauma no es una enfermedad, es una herida. Estamos lastimados, no estamos enfermos. Y también esto, justamente, que es la fusión como objetivo de que tú estás mal por ser múltiple. Estás enfermo, que es también parte del estigma. O no te creo, o estás enfermo. Yo siento que tiene mucho que ver con machismo, porque sí está muy asociado a lo que se creía de la histeria, justamente. Ahora sí, hablemos de qué se puede hacer. Esto es lo más fácil de todo. Entenderlo es difícil. En partes es como lo más importante. Pregunta preguntosa. En clase una profesora dijo que si es posible que una persona pueda desarrollar en la adultez. ¿El TID de que si se puede desarrollar en la adultez? 90% de las personas que se han estudiado con TID tienen trauma infantil. El 10% restante es o porque tienen demasiada amnesia de la infancia y no tienen ni idea, no tienen forma de corroborar, o no se encuentra, o no es tan evidente el trauma. Sobre todo si tú piensas que trauma es abuso infantil, pero la persona vivió otras cosas traumáticas, pero solo... bueno, si no viviste este tipo particular de abuso, no es trauma. También por eso pudieran no registrarse como que vivió trauma, ¿no? Y también porque gente se sale de los... no está suficiente tiempo como para ver qué pasó en su infancia. Hay también adultos, en el caso de Ansel Bourne, por ejemplo, que era fuga disociativa. Está entre fuga disociativa TID. No se sabe qué le pasó en la infancia. De que se puede, no se entiende el TID si se desarrolla en la adultez. Porque en la adultez tienes muchos otros recursos y teóricamente ya tienes tu identidad formada. Tienes muchos otros recursos para poder enfrentar algo difícil. Y en la infancia todavía apenas estás entendiendo siquiera tu cuerpo. Ya ni siquiera el mundo, ni tu identidad, ni quién eres, sino tu cuerpo. Esta es opinión personal. Yo creo que OTD 2-4, del 2 al 4. Acuérdense que hay 4 tipos de OTD. Estoy casi segura de que un trauma complejo muy disociativo desarrollado en la adultez resulta en un OTD 2-4. Pero eso es ya hablando de trauma complejo y OTD, pero no llegas hasta acá. Separación de partes y de la cantidad de partes es mucho menor. Y es la última diapo. ¿Qué opinan? Hola. Hola. ¿Qué tal? Me quedé aquí escuchando toda la charla. Este es un canal muy promocionado aquí. Quiero que sepas que aquí eres bienvenida. Si quieres dar más charlas, aquí estamos demasiado felices con eso. Yay. Tenemos todo un equipo que organiza, modera, todo para que sea de comodidad. Conocí el server porque una vez alguien nos preguntó, oye, ¿este server está bien porque ofrecen terapia? Y yo así de, pues no sé. Y ya me puse así como, pues primero quiero ver. Y digo, oye, sí está chido. Y están bien organizados, tienen mucha moderación y eso es bien pesado. De los moderadores de aquí son héroes. Es que, a ver, de todos los trabajos que tenemos en este servidor, porque aquí tenemos contratado gente que hace muchas cosas. Llevar en general una comunidad, un grupito digital es difícil. Moderar emocionalmente es muy difícil. Entonces sí es como un gran logro también. Entonces también promocionamos. Porque la verdad sí veo que le echan ganas. Esto me cuesta mucho decirlo porque también nos pasa, pero un problema también en el estigma es que sí es cierto de que sí se vive estigma dentro de la comunidad de TID, de que sí nos estigmatizamos a nosotros mismos y entre nosotros. Eso no lo hablamos tanto, porque sí es feo y sí es doloroso y en parte también es un intento de validarnos a nosotros mismos invalidando a los demás. Mucho del estigma que cometen la gente con TID contra gente con TID es porque no entendemos o sentimos de que nuestra experiencia está invalidada por la experiencia de alguien más. Y sí, de hecho, mucha de la gente que nos tira mucha mierda es gente con TID, porque nosotros nos demostramos de una forma que es diferente a la de ellos. Para mí es de los estigmas más difíciles, porque es entendible, tiene más sentido, o sea, no está en un prejuicio ridículo, sino en un prejuicio basado en dolor, que es parte del trauma. Ese para mí es el más difícil de cómo manejarlo, ¿no? Más que en reconocer que también como personas con TID podemos estigmatizar a otra gente con TID. Y de que es muy, a veces hasta inevitable, dudar de otra gente. Seguramente esta persona está fingiendo. Es muy feo, porque también eso es parte de la autoinvalidación de nosotros. Seguramente, si él tiene TID, entonces ¿qué tengo yo? Ahí sí lo que puedo decir es que está bien no creerle a la gente, está bien si alguien te hace sentir incómodo. Para mí es la única forma de manejarlo. Está bien si alguien te hace sentir incómodo, alguien que dice tener tu misma condición. That's okay. Aléjate si te hace sentir incómodo. Duele mucho con el TID porque requerimos mucha validación y por lo mismo también tendemos a invalidar a otra gente. Es muy horrible, pero poco a poquito, creo, espero.
prefiero pensar. Sean bonitos, sean suavecitos y lean mucho. Y si es demasiada información, dense un descanso, intenten no pensar en el tema y vean gatitos en internet. Y se queda grabado en el Twitch, tal vez lo suba a YouTube, lo edito porque es mucho.